Buen día. A nombre del Centro de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma de Baja California, les doy la más cordial bienvenida a una edición más del ciclo de conferencias virtuales para compartir buenas prácticas en la incorporación de tecnologías digitales en el aprendizaje. Me presento, Jessica Espinosa, coordinadora del Centro de Educación Abierta y a Distancia. Y bueno, en esta ocasión, en este nuevo ciclo de conferencia, la titulamos Experiencias de docencia y gestión apoyada en tecnologías de información, comunicación y colaboración. Y las experiencias que hoy se van a compartir vienen de un libro que se publicó el año pasado, derivado de la convocatoria de experiencias de docencia, investigación y gestión apoyada en tecnologías, que tuvo como objetivo recuperar buenas prácticas en el aprovechamiento de tecnologías, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en la gestión educativa y en la investigación, con la idea de poder difundirlas y contribuir así a mejorar las experiencias de aprendizaje de los alumnos universitarios y de la operación de los programas. Esta convocatoria nos permitió recuperar 22 experiencias en las que colaboraron 46 docentes de 12 unidades académicas distintas, de distintas áreas de conocimiento, entre ellas ingeniería, tecnología, educación, humanidades, salud y de las áreas económico-administrativas. Con esta publicación se dio un libro digital que está disponible en la página del CEAD para su libre consulta. Mis compañeros en un momento les podrán compartir el acceso a este libro. Y bueno, el ciclo de conferencias es un espacio más que se creó precisamente con este fin, ¿no? Que pudieras compartirse las experiencias directamente de voz de los autores y se pudiera crear un espacio de interacción con colegas para intercambiar ideas. Y bueno, sin más, les agradezco muchísimo a los presentadores el haber abierto un espacio en su agenda para compartir con nosotros su experiencia y los dejo con el doctor Jesús Sepúlveda para que organizador de este evento, para que nos comparta la dinámica de la sesión y nos presente a los invitados. Muchas gracias a todos por su asistencia a este ciclo. Muchas gracias, doctora Jessica Espinosa. Buenos días a todos de nuevo. En este segundo día del ciclo de conferencias, experiencias de docencia y gestión apoyadas en TIC, tendremos de nueva cuenta a partir de este momento la primera conferencia, 15 minutos con el doctor Gerardo León Barrios, 15 minutos de preguntas y respuestas y utilizaremos 10 minutos para hacer cambio de presentación y de ponentes. Así de nuevo a las 10:40 iniciamos con otros 15 minutos y otros preguntas y respuestas para terminar con una tercera conferencia a más tardar al mediodía de este 5 de mayo. Muy bien, el doctor Gerardo León Barrios con su una experiencia de alfabetización con jóvenes. El doctor es profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC, miembro del Cuerpo Académico de Comunicación, Interacción y Sociedad, e investigador en diversos proyectos en el área de comunicación, cultura y sociedad, y uno de los autores con su capítulo del libro, el libro digital, titulado Experiencias en Docencia, Gestión e Investigación apoyadas en TIC. Adelante, doctor Gerardo. Bien, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, bien, perfecto, Claro. Bien. Pues muchas gracias, agradezco muy sinceramente al CEAD, este proyecto, al cual fuimos invitados mis compañeros y yo, el doctor Héctor Jaime Macías Rodríguez y la doctora María Jesús Montoya Robles, que es parte de un proyecto del cual voy a hablar ahorita rápidamente. Agradezco mucho también el ejercicio de estas conferencias en este formato, que es dado la situación y dada nuestro contexto, pues nos llevan a crear y a reapropiarnos de una serie de elementos y de instrumentos que me parecen importantes. Entonces voy directo. Este es un proyecto en el cual, como ya se mencionó, es un texto, solamente es una versión de un proyecto más amplio. Es una versión que se escribió más o menos hace un año, lo cual tiene avances, tiene correcciones y tiene otras cosas adicionales que van a ir saliendo publicados más adelante. Entonces, en el texto con el cual participamos, tratamos de dar más o menos una orientación y una síntesis de lo que estamos desarrollando. Lo que estamos trabajando es un proyecto de alfabetización digital en el contexto del medio educativo. Particularmente es un proyecto
que ya tiene va en su segunda fase. La primera parte fue apoyado en la 18ª convocatoria interna de proyectos de investigación, que fue hacer todo el estudio diagnóstico con el sistema educativo público municipal, con niños y jóvenes, para conocer en una primera parte, como un elemento importante de nuestras metodologías de trabajo, un diagnóstico muy profundo, muy detallado, sobre qué está pasando en el ámbito de los niños, en el ámbito de los jóvenes, y su relación con los medios digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esto va relacionado con otras dimensiones que más adelante voy a mencionar. La segunda fase, que es en la que estamos, ya estamos en la aplicación como tal de alfabetización digital, que es de la que voy a conversar ahorita. Entonces ya tenemos buen tiempo trabajando con la Secretaría de Educación Pública Municipal, y esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, como primeros puntos a nivel general, a nivel de una problemática, bueno, tenemos rápidamente, diría yo aquí, que el crecimiento en el acceso de personas y también jóvenes a Internet ha crecido de manera muy importante, ¿sí? Aquí tenemos un dato de INEGI, tenemos otro dato de otro estudio de 2015, donde resalto esta parte. En los diferentes que todo el mundo accede de diferente, pero en sectores muy específicos se ha ido incrementando el uso de esta llamada brecha digital, pues de alguna forma tiene muchas subbrechitas o muchos elementos que habrá que considerar. Uno de ellos es de que buena parte de la gente de este país, de sectores medios hacia abajo, de niveles hacia abajo, que no tenía acceso a Internet por diferentes razones, equipamiento, accesibilidad, costo, etcétera, etcétera, lo ha hecho de manera muy importante en los últimos años a través de lo que conocemos ahora como el smartphone. Es decir, gente que no tenía acceso a Internet porque no tenía una computadora, no tenía conectividad, no tenían las condiciones, ahora es más fácil hacerlo por Internet y están accediendo, entre ellos niños y jóvenes, ¿sí? Entonces, de todo esto nos ha llevado a irnos preguntando de manera un poco más puntual, de manera más precisa, a estudiar con detalle desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de una línea de comunicación que es interdisciplinaria, que es educomunicación. Lo que nosotros consideramos que es muy importante para pensar en los asuntos que tienen que ver con los medios digitales y los jóvenes y el medio educativo, hay tres que no podemos disociar de ninguna forma, y desde el punto de vista metodológico mucho menos, que es el ámbito educativo como una instancia que ocupa y ocupó en buena medida todo el trabajo del libro, en el cual este capítulo es parte de. El otro parte es la familia, y el otro parte es toda la dimensión amical social, es decir, los amigos, el barrio, etcétera, etcétera. Es decir, el joven o el niño se ve no en un solo entorno, y todos esos entornos de alguna forma están traslapados, articulados, mediando una serie de relaciones y prácticas que tienen que ver con sus procesos de uso de tecnologías. De ahí que derivamos algunas preguntas importantes sobre cómo es su sociabilidad de manera importante, su sociabilidad dentro y fuera de la escuela, es decir, qué pasaba en su mundo online, offline, es decir, que para entender qué pasa en su mundo online, habrá que entender también muchas cosas que tienen que ver con su mundo fuera de línea, porque de alguna forma se van relacionando. ¿Cómo hacer frente a un mundo hiperconectado para construir sus interacciones, a veces contradictorias, en el entorno familiar, con sus pares y en la escuela, ¿no? Preguntas muy básicas que nos ayudaron a tener un diagnóstico, el cual nos llevó a construir el modelo que van a ver en la parte final de alfabetización digital, que parte de esto estaba publicado en el capítulo. Consideramos nosotros entonces que su relación con este es un tema muy importante para el ámbito educativo, que su relación con los medios digitales, en buena medida también derivado por lo que mencioné anteriormente, se desarrollan otros aprendizajes, ¿sí? Los aprendizajes no necesariamente formales, pero se aprenden muchas cosas en el entendido de que los medios, las nuevas pantallas, le llamamos nosotros también, los medios tradicionales, las nuevas pantallas y las tecnologías como tal, de alguna manera educan otros temas, otros aspectos, no de manera formal, pero lo hacen de manera lúdica, divertida y entretenida, y eso es lo que llama y tiene
una relación muy estrecha con la vida cotidiana de los chicos. Si bien no tienen el fin de educar, pues lo hacen completamente de una manera informal y tratan temas a veces muy centrales, muy importantes en el desarrollo de los individuos. Aquí consideramos entonces algo muy importante, que es una premisa de un autor, un viejo autor de la comunicación, de la corriente, que en ese tiempo se le conocía como funcionalista, Clapper, que él venía de los estudios de efectos directos, y él decía, y él apunta de manera muy importante, que los medios en sí hablaba de los medios tradicionales, son reforzadores. Y aquí lo que nosotros recuperamos un poco es que en esencia sí vemos y consideramos desde el punto de vista metodológico que los grupos primarios y todos estos aspectos, como decía yo, la escuela, el lugar de nacimiento, el lugar de crecimiento, los espacios donde se crean las relaciones amicales, los amigos, el barrio, son muy importantes y se crean los valores de referencia sobre los cuales nos relacionamos y usamos hoy los medios digitales. De ahí que para nosotros es muy importante recuperar esta línea de alfabetización digital para poder hacer algo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de cómo potenciar mejor el uso de estos elementos en el ámbito educativo y más allá. Recuperamos aquí una idea fundamental de un autor inglés que es de los precursores desde hace ya varias décadas, sobre el tema de la alfabetización, sobre el tema de relación tecnología, medios educativos. Él viene del ámbito educativo, es pedagogo, ¿sí? Y pues, una serie de planteamientos importantes lo sigue haciendo, una serie de cuestionamientos sobre cómo recuperar en el ámbito educativo toda la vida, la dimensión social que tiene el niño, donde desarrolla una serie de prácticas, donde son competentes en un alto grado, de repente para manejar tecnologías, usos de otros recursos y para llevar a cabo su vida social en general. Entonces, pasamos a la parte de alfabetización. En ese sentido, así de manera muy puntual, muy breve, muy esquemática, nosotros consideramos que esta línea de alfabetización digital, que es una de las corrientes importantes en América Latina, se desarrolla por ahí de los 70s, ha cobrado mucha importancia hoy en día, dada la situación del contexto, particularmente de lo que detona el acceso a Internet en el momento en que se abre la web 2.0, crece, se desarrolla, se hace parte de la vida cotidiana. Entonces, nosotros aquí tenemos pues un esquema sobre el cual hemos identificado estas alfabetizaciones, es decir, estas intenciones de educar en ciertos aspectos, educar y dar ciertas herramientas, desarrollar estas habilidades en los chicos y jóvenes que se han desarrollado en el ámbito educativo, las empresas, las instituciones, etcétera, etcétera, tienen de alguna forma esta idea. Particularmente en los estudios en comunicación es una línea, decía yo, que se desarrolla desde los 70s, a nivel mundial es una línea muy fuerte, hay un foro, hay una revista sobre todo este tema de alfabetización. En México, el doctor Guillermo Orozco, uno de los precursores importantes de esto, tiene la cátedra UNESCO sobre alfabetización informacional y mediática, que es otra forma de llamarle, y nosotros la recuperamos mucho para trabajar toda esta parte. Pero antes tenemos una manera como de identificar esta primera. Nosotros identificamos tres niveles de alfabetización, que le llamamos aquí de alfabetización digital de primera, segunda y tercera generación. La alfabetización de primera generación es una alfabetización que se ha centrado sobre todo en esta tablita que tenemos aquí, desarrolla un poquito las ideas y los elementos centrales sobre los cuales se ha desarrollado, y es una alfabetización digital muy centrada en el uso tecnológico, en dar habilidades y generar una serie de procesos en los cuales los chicos, particularmente los estudiantes en los ámbitos educativos, que es donde mayormente se centra esto, deben de apropiarse un poco sobre todo del hardware, ¿no? Sobre todo del uso, el empoderamiento en el acceso y distribución de uso que le decimos aquí, sobre la herramienta propiamente de la tecnología. No hay una apuesta mayor más que el uso, y con eso se consideró por mucho tiempo, de ahí también algunas políticas públicas cayeron en esta dimensión que me parece limitada, en el uso meramente tecnológico, sin preocuparse por otros aspectos que derivan de todo esto. La segunda generación, que le llamamos alfabetización mediática, muy centrada
pues sí, ya no nada más en el manejo tecnológico, en el uso del ratón, el teclado, el acceso a ciertos contenidos, sino ya el manejo de cierta información, ciertas habilidades multitasking, por ejemplo, ya desarrollar ciertas operaciones con ciertos programas, etcétera, etcétera. No es un empoderamiento básicamente en la acción social constructiva, un empoderamiento en la comprensión y en la creación de lo que es básicamente la tecnología. Y vendría la tercera para nosotros, que es la más importante, donde nosotros nos centramos, nos hemos venido colocando por varias razones. En primera, pues porque tenemos una apuesta científica, social importante, un compromiso como universidad de llevar más allá esto y llevar al ámbito educativo la necesidad de repensar el accionar estas habilidades en los chicos, desarrollar estas habilidades más allá del simple hecho de solamente utilizar, llegar a la alfabetización digital de primera o segunda generación, sino de crear aquí un poquito más de capacidad en el individuo, de crear conocimientos, crear con nosotros, desarrollar con nosotros y crear una serie de destrezas y habilidades que vayan más allá de la reproducción y del uso nada más de ciertas tecnologías. A decir de Jorge González, la tecnología como tal la consideramos como un vector, ¿sí? Un vector que llega e impacta de una u otra forma a la sociedad con fines en buena medida mercantiles, en buena medida mercadológicos, y lo que sucede en buena medida es de que los usuarios nos convertimos en simples operadores, usuarios, sí, de manera un poco acrítica. Aquí lo que estamos tratando de hacer es de que la dimensión social se puede empoderar, se puede construir, se puede dirigir, en el entendido que los chicos sí hacen muchas operaciones de este tipo, sí hacen una serie de actividades de estas características, sí, porque como ya son usuarios, decía yo, de la web 2.0 para acá, no nomás nos convertimos en lectores y visitantes de sitios, sino ya también en creadores de contenidos, creadores de una serie de prácticas sociales que tienen que ver con la relación con otros, con grupos, y se va más allá, ¿no? Entonces aquí nosotros consideramos este nivel de alfabetización de manera muy importante, donde nos ubicamos, sobre todo para desarrollar acciones de cognición distribuida, que es un concepto que viene de autores norteamericanos que lo han venido desarrollando, la quinta dimensión y la cognición distribuida, ¿sí? La otra es la aplicación y usos de generación de información y de investigación-creación, ¿sí? Para desarrollar una serie de habilidades de construcción colectiva. Este detalle es muy importante porque si bien ahorita antes de empezar esta sesión estaba viendo una conferencia de un maestro querido de un centro de investigación presentado por otro maestro en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de la UNAM y hablaba un poquito de esta parte de la vamos a decir, la reapropiación de los medios tradicionales, revista, televisión, radio, en esta situación de contingencia, dado que los medios digitales tendían a aislarlos, a individualizarnos, ¿sí? Y los medios y los otros medios tienden más a compartirse en colectivos y en familia y todo esto, dada la situación. Bueno, aquí lo que quiero decir es que con los chicos, ¿sí? Todos los medios digitales y todos los recursos que podemos usar en el medio educativo y en el ámbito educativo deberían de estar centrados para los aprendizajes de este nivel, aprendizajes de los contenidos propiamente de los programas, considerando la dimensión social. De hecho, el nuevo programa y el nuevo modelo educativo tiene una parte muy importante que se llama la enseñanza de todas las habilidades socioemocionales o los conocimientos socioemocionales, donde esto entra en una parte importante. ¿Cómo lo pretendemos desarrollar y cómo lo venimos desarrollando y piloteando? Que voy a saltar algunas cositas, ¿sí? Bueno, pues tenemos aquí, en esta tablita, que no se va a alcanzar a ver, tenemos una propuesta en 3 ejes. Una propuesta en 3 ejes que pretende desarrollar una serie de actividades en el nivel de la alfabetización de tercera generación, más constructivas, más colectivas, más de que los chicos aprendan de lo que saben y de lo que no saben, cómo usar
todos los recursos de medios digitales en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito familiar, para construir y para hacer tejido y reforzar el tejido social, no hacer, sino reforzar el tejido social, como le llamamos. Entonces tenemos la primera parte que sería el conocimiento de medios y nuevos medios, qué implica tienen en la vida social. Ese es un nivel de alfabetización, es decir, hay una serie de actividades y talleres sobre eso, ¿sí? Que sería este nivel que estoy poniendo en color, vamos a ponerlo aquí, amarillo, no, queda mejor en rojo, ¿sí? Este nivel, ajá, donde tenemos la competencia fundamentalmente de conocer, que sepan qué implicaciones sociales, culturales e inclusive educativas tiene su uso y qué saben ellos. Es posible usar el Zoom. Creo que aquí cada quien individualmente puede usar el Zoom. Lo probé yo en mis clases las semanas anteriores y cada quien le puede hacer un Zoom. Disculpen aquí el detalle de la tabla, no la pude simplificar y la quería hacer por partes y ya no pude. Estaba en otra actividad desde temprano. Entonces, pero todas más va a quedar compartido y con todo gusto estamos atentos. Viene el segundo nivel, que sería el siguiente nivel de alfabetización. Este ya es un modelo de nosotros. Este es un modelo propiamente de nosotros que ya estamos desarrollando, se deriva de lo que hemos estado trabajando. Es el nivel de el trabajo de las interacciones y uso de plataformas. Y aquí es trabajar, por ejemplo, con YouTube, con información, fake news y todo esto, la música, y hay otra actividad aquí que se me va, que es esta. Bueno, ese sería el segundo. El tercer nivel, que ya es el de acción y desarrollo creativo, colaborativo, constructivo, es el uso de un proyecto en Facebook. Aquí la propuesta es, ¿por qué Facebook? Bueno, porque Facebook lo recuperamos de un autor latinoamericano, el proyecto Universidad y el proyecto Facebook. Facebook en el sentido de que tiene una serie de elementos y recursos que se pueden aprovechar, que se pueden combinar fácilmente, y permite la creación de grupos cerrados, grupos abiertos, etcétera. Y aquí lo que se trabaja es todo el conocimiento que se ha desarrollado anteriormente, todo lo que saben los chicos y todo lo que han aplicado, todo lo que son sus prácticas, sus hábitos de consumo, llevarlos al escenario de una serie de actividades y prácticas tiene que ver con un proyecto que ellos definen, ellos deciden desarrollar en Facebook para después compartirlo y abrirlo a una serie de otros grupos, ya sea desde la escuela, claro, dirigidos desde la escuela, y desarrollar un grupo y un proyecto donde pueden crear, pueden desarrollar, pueden compartir, pueden jugar y pueden hacer una serie de cosas sobre temáticas que propiamente ellos hayan definido, conducido, claro, desde el ámbito escolar. Este es el modelo que hemos venido trabajando y viene muy en el sentido de, me regreso aquí, muy en el sentido de la alfabetización digital de la tercera generación que les decía yo. Para ir cerrando, esta propuesta, les decía yo, habíamos revisado críticamente la literatura y todo lo que se ha venido trabajando en la alfabetización. Y está lo que yo decía aquí, primera generación, aquí sería como la primera parte de la primera generación, todas las actividades que se desarrollan. Esta tabla sintetiza lo que otros autores han hecho, es una tabla que recuperamos de un texto en inglés. Y nosotros nos estamos centrando básicamente en lo que está en el circulito rojo, ¿sí? Y el nivel de la creación, no nada más ya la comprensión, ya de la creación y el desarrollo del empoderamiento, pues no cultural nada más, sociocultural, sí, sí el conocer, el investigar, el desarrollar conocimiento distribuido, es decir, en colectivo, con otros, compartido, conocer derechos y responsabilidades, una serie de habilidades y conocimientos sobre quién no soy, ¿sí? Y fundamentalmente para algo que creemos nosotros que todavía está muy incipiente, hay algunos autores que en México lo están planteando, en América Latina, en el mundial, algo que podría ser una ciudadanía digital, es decir, con estas herramientas, con este tipo de alfabetización, no nada más con el uso acrítico, sino con el uso constructivo de pensar en construir no nada más que los chicos apropien conocimiento e información, sino que también hagan algo con ello para ser mejores ciudadanos. En términos generales, esta es la propuesta y estoy tratando de respetar un poco el tiempo, creo que estamos justo en el tiempo que me pidieron. Entonces yo cierro aquí la presentación y pasamos a las preguntas. Si me pasé por unos minutos, disculpen. No se preocupe.
estamos en tiempo todavía. Estamos viendo, tenemos una pregunta por aquí en el chat. Bien, El maestro gracias. José Manuel Gordillo pregunta, ¿qué es concientizar un equilibrio entre el mundo online y el offline? Bien, muchas gracias. Pues es prácticamente lo que estamos aquí proponiendo. Por un lado, hacer ver, por ejemplo, en el caso de los chicos, hacer ver que su mundo offline, de su mundo offline, ellos están aprendiendo una serie de prácticas y formas de ser social, por decirlo de alguna manera muy rápida, ¿no? Tiene muchas implicaciones antropológicas y sociológicas, pero lo diría así. Es decir, entiende y comprende que tu mundo offline es tu mundo cotidiano, tu vida de todos los días está construida sobre la base de una dimensión social y un tejido social muy complejo y que tienes, y eres quien eres ahora a partir de todo eso. Lo que sucede en el mundo online, de alguna forma, es reproducir en buena medida una serie de prácticas, habilidades, de ser social también en ese mundo. Inclusive las formas en cómo aprendemos, las formas en cómo socializamos, las formas en cómo creamos comunidad, las formas en cómo creamos relación con los otros. Entonces aquí me parece que en este trabajo de alfabetización siempre hacerles ver que uno no está desligado del otro y que el mundo digital, por un lado, también no es un detonante de cambios, sino también es un espacio social al cual se lleva una serie de elementos de quiénes somos socialmente hablando y yo haría en estos ejercicios que hacemos, tratamos de hacer esta como doble reflexión para que arribe a una concientización de, bueno, de alguna forma lo que yo hago en estos espacios, en estas herramientas, pues tiene que ver con lo que soy socialmente hablando, es decir, mi mundo offline y mi mundo online de alguna forma están implicados. Gracias, doctor. Otro par de preguntas. Por un lado, la maestra Patricia Figueroa comenta cómo poder superar ese gran desfase de conocimientos básicos de los alumnos. Llegan a la universidad casi sin saber las reglas de acentuación ortográficas. Me imagino que va referente a que pueden ser muy hábiles en algunas cuestiones digitales, pero carecen de estos conocimientos básicos, ¿no? Y por otro lado, nos pregunta si pudiera compartir un poco más sobre las actividades que realizaron en Facebook, es decir, las estructuras, los objetivos y cómo recuperaron los resultados o los datos. Bien. Sobre la primera parte, bueno, pues esto implica un nivel de alfabetización, la alfabetización no en medios, no digital, sino una alfabetización formal sobre todo lo que es el ámbito del lenguaje. Yo creo que sí es importante reforzar toda esta parte del uso, del manejo, de lo que es el lenguaje. Este tema de la alfabetización es un tema muy complejo, no es fácil, es un tema que nosotros le hemos venido dando un seguimiento desde la dimensión de la comunicación y desde lo que tiene que ver con los medios digitales, ahora con Internet. No nos metemos al terreno propiamente de la alfabetización de los pedagogos porque es un terreno muy especializado también y requiere otros elementos. Sin embargo, le hemos dado seguimiento al tema y reconocemos por ahí una de las autoras importantes que es argentina, que está en México, Emilia Ferreiro, discípula de Piaget, que recupera la parte y tiene una propuesta inclusive de alfabetización, de decir, del aprendizaje de la lectoescritura, como un elemento fundamental, pero con una serie de procesos que deben de ser como situados, ubicados en contexto, no sé, tiene una propuesta. Lo que yo diría aquí en relación a lo que tengo aquí en la propuesta, porque no es nuestro tema esta parte de cómo enseñarles a escribir, a leer, ese no es particularmente nuestro tema, pero sí de alguna forma tiene que ver, ¿sí? Entonces yo creo que aquí en esta parte, en el proceso de que se enseñe y se aprenda, tienen que cambiar ciertas prácticas de la enseñanza de este elemento del lenguaje por una razón. En el trabajo de campo que desarrollamos, que es el diagnóstico, es decir, lo que ustedes vieron en la última tablita es el resultado de un proceso que ahorita voy a abordar ese tema. Es el resultado de todo un diagnóstico donde tuvimos casi un año de trabajo de campo con la parte cualitativa y cuantitativa y pudimos darnos cuenta
paralelamente, complementariamente, muchas cosas de cómo se hacen las prácticas educativas todavía. Y aquí puedo decir, no nada más lo dicen los autores, sino si de repente el mundo del aprendizaje en el aula es completamente distinto al mundo del niño y su vida cotidiana. Con eso quiero decir es que de repente todavía me parece que todavía la enseñanza del manejo del lenguaje todavía se hace en un modelo, de una forma un poco tradicional, donde el chico ya ha incursionado al manejo de ese lenguaje y de otros lenguajes, y entonces él lleva a la práctica su ser social, sus actividades, sus aprendizajes, como él puede, en su mundo que le gusta, que le llama la atención y que vive cotidianamente, que es pues los amigos, las redes sociales, los videojuegos, la música, etcétera, etcétera. Y el mundo de la escuela todavía maneja un modelo centrado en el profesor, el niño siéntate, copia, hazte una plana o copia el texto y así. Entonces el niño no está aprendiendo y no se está formando en los saberes básicos fundamentales con otras herramientas pedagógicas para poder ser pues, más competente también en la habilidad de uso del lenguaje en los medios digitales. Lo diría rápidamente, sí, no, la primera vez que me preguntan esto. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo. Por aquí tenemos una última pregunta. Sí, A gracias. partir perdón, del maestro Marco Aurelio Martínez, comenta que a partir de este escenario presentado en México, me imagino que la cuarentena y la contingencia y demás, pregunta, ¿considera debería ser obligatorio 1 o 2 cursos de educación a distancia para todos los maestros? Bueno, no es mi tema, el tema de la educación a distancia. Sin embargo, yo creo, plantado aquí, yo diría que todos deberíamos de tener un tipo de nivel o alguna forma de alfabetización digital de este tipo. Es decir, me parece que los procesos de educación a distancia no los debemos depositar centralmente en que como son a distancia todo tiene que ser en línea. Hay una serie de procesos que se deben de estimular, de desarrollar, de diseñar. Hay una serie de herramientas, hay autores que hablan mucho de esto, que lo virtual no necesariamente es estar en línea, ¿no? Sino lo virtual es una serie de procesos que están en otro tiempo y espacio. Y aquí sería muy importante formar a profesores y académicos en desarrollar competencias, vamos a decirlo así, competencias en otro tiempo y espacio, no presencial en el salón de clase y no necesariamente en línea, sino que el chico las desarrolle con un diseño propiamente hecho para eso, de tal forma que la parte en línea y la parte del medio digital solamente es un soporte. Entonces yo sí considero aquí que sí debe de formarse muy bien todo el cuadro de profesores de todos los niveles, todo el cuadro todo digamos, la plantilla de profesores de todo el país, sí un poquito en dotarlos de estos elementos de alfabetización digital y conocer también las implicaciones de que los niños aprenden otras cosas, los jóvenes aprenden otras actividades, que su mundo es otro y también cómo ellos podrían dejarles, imagino ahorita, dejarles una serie de actividades, cosas donde no necesariamente tienen que estar en línea, sino las podrían desarrollar ellos para después compartirlas, construirlas y reflexionarlas en colectivo y en grupo. Diría yo así algo rápidamente. Ahorita me preguntaron por ahí vívidamente, una pregunta la voy a decir, que cómo hicimos las actividades de la parte de Facebook. Facebook ya era un tercer nivel que estamos tratando de manejar. No lo hemos aplicado, ahorita está en diseño, dada la situación de la pandemia, este modelito que vieron apenas se estaba aplicando, ¿sí? Es un prototipo, vamos a decirlo así, es un prototipo de modelo, que lo que estábamos haciendo ahorita como perfeccionarlo, con los chicos lo íbamos a perfeccionar y después vamos a hacer ya el modelo final que se le va a quedar a la Secretaría de Educación Pública Municipal en Tijuana. Entonces nada más llegamos hasta la primera parte porque tuvimos que cortar por la cuestión de la cuarentena. Ahorita está suspendido, en agosto, septiembre vamos a retomar y vamos a volver a empezar otra vez, no sé cómo estará aquí el asunto de los tiempos, pero vamos a volver a empezar. Entonces la parte de Facebook todavía está en diseño. ¿En qué consiste? Es un proyecto donde ellos deciden, ellos lo construyen, los chicos, nadie más, ni el profesor, nada más se orienta. Ellos tienen que manejar un tema, comprender el tema, discutir el tema, hablar del tema y llevarlo del espacio offline, de la escuela,
del ámbito de los amigos, del salón de clases, a llevarlo al ámbito online, es decir, que se conozca públicamente por la comunidad, por el entorno de la escuela, por el entorno de los chicos, una problemática, un tema que ellos crean pertinente, llevar, conocer. Por ejemplo, ahorita podrían surgir muchos que tienen que ver con el tema de la cuarentena y así, el tema del medio ambiente, el tema no sé qué, problemas y elementos que los chicos decidan, y es desarrollar una serie de actividades con las herramientas y los recursos y los lenguajes que combina Facebook en ese sentido, ¿no? Y los tiempos y destiempos que combina. Diría esto rápidamente. Muchas gracias, doctor. Con estas últimas palabras damos por cerrado la presentación. Quedaron algunas preguntas por ahí en el chat general, pero ya con ánimos de respetar la agenda y empezar a subir los recursos de los compañeros, queremos tomar nota de estas preguntas y pasárselas a la brevedad. Igualmente les recuerdo que está siendo grabado esta sesión y se compartirá el enlace donde podrán visualizarla de nuevo, así como los recursos de apoyo que están utilizando nuestros presentadores se compartirán y podrán visualizarlos de nuevo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Excelente trabajo. No, con gusto, y estoy a sus órdenes. Mi correo es gleon@uabc.edu.mx. Cualquier duda, con todo gusto, estoy para servirles. Excelente, muchas gracias. Un saludo y gracias también por su invitación. ¿Qué hago aquí? ¿Yo me cierro, me salgo? ¿Cómo le hago? Simplemente puede dejar de compartir su cámara y su documento, y si desea seguir participando como un participante más en lo que continuamos con la siguiente presentación. Ok, muy amable. Muchas gracias por sus atenciones. Un saludo, que estén bien.